Así que, ¿cuál es el evangelio de la crítica textual? Fíjense que a medida han pasado los años y he estado estudiando acerca de estas cosas. He estado escuchando que la forma como los críticos textuales o las personas que abogan por la crítica textual presentan la, la, la situación es de la misma forma. Y a eso le llamo el evangelio de la crítica textual. Así que cuando ustedes estén tomando algún curso de crítica textual o del Nuevo Testamento griego, o tal vez de traducciones, o cuando ustedes vean un video que algún youtuber o algún maestro o pastor de la Biblia venga y mencione este asunto de la crítica textual. Si es alguien bien versado en la crítica textual, le va a decir lo siguiente. Entonces, les voy a dar cuál es el evangelio de la crítica textual y después vamos a ver qué comentarios tengo de cada uno de los puntos. Y bueno, entonces todo comienza con el punto de partida es, no tenemos los documentos originales, los autógrafos de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, primero se enfatiza en que el documento que escribió Pablo en Primera de Tesalonicenses o el que escribió Mateo en su Evangelio, el original no lo tenemos. El segundo paso es que se afirma, solo tenemos copias de copias, de copias de copias, y aunque ustedes no lo crean, no dicen solo tenemos copias de copias, dicen, usualmente lo dicen 3 o hasta 4 veces, para enfatizar que como que, ¿verdad? Que no son los originales, ¿verdad? Ahora, la situación se vuelve cada vez, digamos, peor, más ténebre, porque el tercer mensaje es que existen varios cientos de miles de variantes entre las copias. Y bueno, se afirma que hay de 100.000 a 400.000 variantes dentro de las copias del Nuevo Testamento. También en este punto a veces ellos dicen, los críticos textuales, que, bueno, que el 90% o 95% son detallitos que no afectan el mensaje, ¿verdad? Ahora, al final entonces, con la situación así de crítica, tiran entonces el mensaje, pero la crítica textual puede reconstruir el texto sagrado. Es decir, que la crítica textual viene como un salvador. Esto tiene varias implicaciones. Una de ellas es que, aunque no lo dicen, pero es lo que se entiende, que el texto sagrado se perdió en los primeros siglos de una forma irremediable y para siempre. Nadie sabe a dónde está el texto. Y eh, por eso ellos recurren a lo que es el método del eclecticismo razonado. Ellos tratan de ver dentro de todas las variantes eh, cuál es la variante que mejor explique las demás. Y de esta forma entonces ellos tratan de reconstruir el texto. Pues resulta que con respecto al punto número 1, sí, es cierto, no tenemos los originales de los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, el autógrafo, la carta original, a donde Pablo de su puño y letra lo escribió. En efecto, ningún escrito de la antigüedad, es decir, antes de la imprenta, tiene los originales, ningún escrito, ni la Ilíada de Homero, ni los historiadores griegos, Herodoto, ni Flavio Josefo, ningún escrito de la antigüedad está en los originales. Solo tenemos copias. Entonces, hay dos criterios importantes para eh, saber cómo está la situación de las copias de un documento antiguo. Primero, qué tanta distancia hay entre la copia más temprana
al texto, es decir, la más antigua, la que se acerca más al texto. Y en muchos casos puede ser 500, 700 o 1000 años. Con respecto al Nuevo Testamento, hay papiros del siglo tercero, entonces son de 100 a 200 años. Es el grupo de documentos, perdón, es el documento, el Nuevo Testamento griego es el documento que tiene las copias más antiguas, más cercanas a la elaboración a la fecha de elaboración de los originales. Y la otra cuestión es el número de copias. Te resulta que el Nuevo Testamento es el documento de la antigüedad con mayor número de copias. La Ilíada tendrá unas 700, 800 copias, pero el Nuevo Testamento tiene 5700 copias y más de 3000 de ellas son de texto continuo. Entonces, hay material. No es así tan aquello que como no tenemos los originales, solo tenemos unas cuantas copias. No, hay suficiente material. Con respecto a que solo tenemos copias de copias de copias de copias de copias, resulta que los manuscritos de la familia 35 son copias de alta calidad. Y esto yo lo platico en otros videos. Pueden ver los videos de la familia 35. Creo que el próximo video que voy a sacar es acerca de la distribución de los manuscritos de la familia. Y ese es el episodio 47. Entonces hice varios videos, como 6, 7 videos, exclusivamente de la familia, explicando cada una de las características que tiene este grupo de manuscritos y que nos da la confianza que ahí en su arquetipo, en su texto común, está el original del Nuevo Testamento. Entonces, a pesar que solo tenemos copias de alta calidad, que son las de la familia 35. Y sí es cierto, existen varios cientos de miles de variantes dentro de los 5700 manuscritos del Nuevo Testamento. Y esto no es de extrañar porque cuando uno copia algo es normal que la persona cometa uno que otro error. Eh, pero la familia 35 es el grupo de manuscritos con menor cantidad de variantes entre sí, es decir, con mayor coherencia. Hay libros de un capítulo, de dos hasta de cinco capítulos del Nuevo Testamento, y que todo el libro completo está exactamente igual para varios manuscritos de la familia 35. Es decir, en muchas ocasiones ni siquiera hay variabilidad de una letra. Entonces, eh, si bien lo uno es cierto, que hay alta variabilidad, también lo otro es cierto que dentro de la familia hay poca variabilidad. Y entonces aquí donde viene la crítica textual como un supuesto salvador del texto. Es decir, si ellos dicen que el texto se perdió por 1000 años, hasta que Westcott y Hort vinieron y publicaron su texto crítico que vino a desbancar al texto recibido dentro de la academia. Ya antes, Lackman y Tischendorf habían publicado sus textos, pero fue con Westcott y Hort que en 1881 que fue que se logró ya ahí a introducir de manera casi permanente el asunto del texto crítico dentro de la academia. Entonces, ¿cuántos años han pasado? De 1881 son 19 más 24, digamos que han pasado unos 150 años. Entonces, de 150 años para acá, según la crítica textual, se tiene el texto original reconstruido, pero de 1800 para atrás no. No, ese texto se perdió como por 1000 años, por 1500 años, nadie sabía cuál era. Los textos bizantinos del siglo X al siglo XV tenían un texto corrupto y por eso uno de los libros de Metzger se llama precisamente así, la corrupción del Nuevo Testamento y su reconstrucción.
¿verdad? O algo así se llama, porque la crítica textual opina que el texto original se perdió y no solo eso, sino que fue corrompido después del siglo cuarto, fue corrompido por cambios que introdujeron los escribas bizantinos, de tal forma que ya para el siglo X al siglo XV, las copias de esos siglos son copias corruptas y son copias que ellos consideran, por lo menos Barbara y Kurt Aland, que son de quinta categoría, mientras que el texto occidental, que es el más disparatado, de cuarta categoría, ¿cómo se llama? El texto mixto es de tercera. Hay un texto egipcio que le llaman ellos que es de segunda y el de categoría uno ellos le llaman puramente alejandrino, pero de eso no hay más de 40 manuscritos. Dentro de los miles de manuscritos que hay, no hay más de 40 manuscritos clasificados como egipcio puro. Entonces, ellos dicen que el texto de los primeros siglos, primer siglo, el segundo, el tercero, fue un texto líquido, eh, nadie sabía exactamente cuál era hasta que se estableció un poco en el tercero o el cuarto siglo, pero que después se perdió porque fue corrompido por los bizantinos hasta que con la crítica textual regresó al texto a la más pureza original de los peores y más antiguos manuscritos alejandrinos del Nuevo Testamento. Entonces, sí, o sea, lo que escribo ahí en la pantalla, el ser humano no puede decidir cuáles son las palabras del mensaje de Dios. Es decir, yo como ser humano, hay dos cosas. Yo tengo que bajar la cabeza y recibir su mensaje con humildad, sea cual sea que fuera. Y por otro lado, alguien más no puede cambiar el mensaje entre Dios y mi persona, porque entonces se está metiendo en una conversación ajena. Entonces, cada vez que la crítica textual dice que el texto se perdió, que hay que reconstruirlo y que ellos escogen las variantes, que cuál es la más probable, porque es un juego de probabilidades, entonces te están jalando a una zona de duda, a una zona de la cual es difícil salirse, porque tiene el peso de la academia de hace 150 años. Más no saben ellos que la familia 35 tiene el peso de cientos de manuscritos distribuidos en todo el área del Mediterráneo y que de ellos se puede sacar un texto de una forma empírica, de una forma no subjetiva, de una forma objetiva, se puede sacar, derivar un texto y que ya que está en la mejor línea de transmisión textual, los que creen que Dios preservó su palabra pueden ver claramente a dónde fue preservada. Y entonces, bueno, hay un quinto punto ahí, el texto nunca se perdió. Entonces, si el texto está contenido dentro de los manuscritos de la familia 35, dentro del arquetipo de esa familia, esto es el fin de la crítica textual. Es decir, no hay razón para tratar de reconstruir un texto porque nunca se perdió. Y ese es el primer paso en falso, que la crítica textual dice que el texto se perdió, pero el texto no se perdió. Fue transmitido fielmente a través de los siglos y quedó plasmado en la forma bizantina y quedó en los mejores manuscritos, en los de mejor calidad de copiado, que son los de la familia 35, KR, como le puso Hermann von Soden hace como 100 años. Y entonces Hermann von Soden identificó los manuscritos y
los críticos textuales durante más de 100 años han estado hablando del texto alejandrino como el mejor texto y han dejado a un lado lo que es obvio, que es que los manuscritos de la familia 35 son los que contienen menor variedad textual, son los que tienen mayor coherencia, es el grupo de manuscritos de mayor tamaño. Si se divide dentro de grupos o familias o conglomerados, clusters, como le llaman ellos. Entonces, es el grupo de manuscritos que tiene todo para ser a donde Dios lo preservó. Y entonces yo los invito aquí al canal para adentrarse a este mundo. Los primeros videos, los primeros 60 videos del canal, 50, 60 videos, están casi en forma estructurada como que fuera un curso académico. Entonces están lógicamente concatenados el uno con el otro y yo los invito a que formen parte del canal. Yo les puedo mandar, si escriben, ahí está mi dirección de correo electrónico, yo les puedo enviar mi traducción de este texto de la familia 35 y en las notas al pie de página de la traducción aparecen todas las diferencias con el texto crítico, con el texto recibido, con manuscritos de los primeros 500 siglos, perdón, primeros 500 siglos, primeros 5 siglos. Y ustedes pueden entonces hacer una comparación para que ustedes lleguen a, a su convicción personal. Y bueno, espero que esto les aclare y les ayude a ver todo esto de la crítica textual desde otro punto de vista, por fuera de la caja, por fuera de la academia y no así siendo antiacadémicos, porque no estoy siendo antiacadémico, es decir, creo que sí, hay que estudiar, hay que aprender cosas, hay que ver la evidencia, eh, sacar conclusiones de la evidencia con una metodología lo más objetivo posible. Así que espero que les ayude y esto ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga.